Bueno, buenas noches, compañero y compañeros que posteriormente van a ver la clase grabada. Estamos en semana 3 del módulo 3, como dicen por ahí, estamos en el ombligo de todo el programa. Así que la clase de hoy es súper interesante. Vamos a abordar un tema que es bastante utilizado en el área de calidad, que son las 7 herramientas básicas de la calidad. Hago la salvedad que vamos a conocer el concepto, el uso, pero para efectos de cómo podemos realizarlas o confeccionarlas, una vez que vamos viendo cada una de ellas, yo estoy compartiéndoles un video. De hecho, casi todos los videos son de 3, 4, 5, 7 minutos a lo mucho. Eso quedaría totalmente bajo responsabilidad de los estudiantes que puedan verlos, ¿verdad? Como para efectos de conocer un poquito más las herramientas, si quieren practicar en Excel, en fin, eso ya sería como una actividad, ¿verdad? Fuera de clase que ustedes pueden desarrollar para fomentar y fortalecer la parte teórica que hoy vamos a conocer. Y bueno, cuando las empresas buscan facilitar la resolución de los problemas y desarrollar una cultura de mejora continua de una manera simple, visual y efectiva, que también sea accesible a cualquier trabajador, o sea, que no se necesite tener un grado académico de doctorado para entender el método ni para interpretarlo. Surge, ¿verdad?, como una excelente alternativa el uso de las 7 herramientas básicas de la calidad. O sea, en otras palabras, las 7 herramientas básicas de la calidad existen para que toda una organización pueda identificar, analizar y controlar la calidad de forma práctica. Las 7 herramientas de calidad pues son una denominación o una agrupación, ¿verdad?, de herramientas que recibieron ese nombre a raíz de que son bastante sencillas de aprender a utilizar y de aplicar. Todas ellas, de forma distinta, comparten el mismo objetivo, que es darle solución a problemas que estén relacionados con la calidad. Y como decía hace un instante, no se necesita un nivel académico altísimo para aprender a usarlas porque son bastante sencillas. De hecho, ellas fueron desarrolladas y formalizadas por Kaoru Ichikawa, que es un ingeniero, bueno, fue un ingeniero y profesor japonés, uno de los principales líderes del movimiento de calidad en Japón. Este señor no las inventó desde cero, pero se basó en creaciones de otros expertos, las adaptó haciéndolas más simples, ¿verdad? Más funcionales para que, como repito, cualquier trabajador tuviera la capacidad de utilizarla. Él introdujo dentro del enfoque de los círculos de calidad el uso masivo, ¿verdad?, de estas herramientas en empresas de Japón, pero resulta que ha sido o fue en su momento tan efectivo que se extendió para aplicarse en todo el mundo. Así que muy probablemente los compañeros y compañeras que en algún momento han tenido tal vez un poquito más eh, de conocimiento, de experiencia, ¿verdad? O de cercanía con algunas actividades propias del departamento de calidad, probablemente hayan visto alguna de estas herramientas. Ahora, ¿cuál es el propósito o los propósitos centrales de estas 7 herramientas de calidad? Vamos a mencionar 7 propósitos. La primera es que identifican problemas reales basados en datos, no en opiniones. Esto ayuda a ver qué está fallando con evidencia y con registros. También analizan causas, efectos y comportamientos en los procesos. Permiten comprender por qué ocurre un problema. Priorizan esfuerzos de mejora con objetividad, guiando a los equipos a atacar las causas más importantes. Además, controlan y monitorean los procesos de forma continua. Son útiles para asegurar que los procesos se mantengan estables. Promueven la cultura de calidad entre todos los colaboradores.
ya que fueron diseñadas para ser tan sencillas que cualquier empleado puede aplicarlas. Reducen la variabilidad, los defectos y los desperdicios, porque hacen posible que sea visible las fallas que son repetitivas o los patrones ocultos. Y por último, convierten datos en información clara para la toma de decisiones, principalmente a través de gráficos, diagramas y registros simples, que es la manera en la que estas herramientas se confeccionan. Así que podemos decir en resumen que las 7 herramientas permiten resolver problemas, tomar decisiones basadas en datos, mejorar procesos y además involucrar a todo el personal en la calidad del negocio. Ahora, ¿cuáles son esas benditas herramientas? Estas que vemos en pantalla. Vamos a ir conociendo una a una. Tenemos las hojas de verificación, los histogramas, diagramas de Pareto, diagrama de causa y efecto, el diagrama de dispersión, los gráficos de control y los flujogramas. Así se ven, ¿verdad? Visualmente es la manera en la que estas siete herramientas, se pueden confeccionar, y por eso es bastante visual, ¿verdad? No es lo mismo desarrollar una estrategia donde todo es puro texto, que haya que redactar un montón, ¿verdad? A lograr plasmar datos de una forma gráfica que visualmente permite entender mejor el entorno general de lo que está ocurriendo frente al fenómeno que estamos analizando. Empezamos entonces por la primera, las hojas de verificación. Algunos elementos que vamos a ir viendo para cada una de estas herramientas. Vamos a conocer el concepto, la función y cómo se utiliza en el ámbito de dispositivos médicos. Entonces, las hojas de verificación son un formato simple para recopilar datos de manera ordenada. Su función es registrar frecuencias de eventos o de defectos. Se utilizan para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de información relativa al proceso. ¿Cómo podemos utilizar o cómo podríamos sacarle provecho a esta herramienta en el entorno de industria médica? Bueno, podría servirnos para documentar tipos de defectos en una inspección visual. Por ejemplo, rebabas, contaminación, variaciones dimensionales, entre otros. O también para registrar el cumplimiento de limpieza y controles ambientales. Entonces, algunos usos principales para esta primera herramienta: puede servir para clasificar artículos defectuosos, para localizar defectos por pieza, para determinar las causas de un defecto, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para el cumplimiento de las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, o para el control de procesos en lugares importantes. Algunos consejos a la hora de elaborar las listas de chequeo. Bueno, primero hay que definir claramente qué dato se necesita recolectar. Si es un defecto, si es una condición o si es un cumplimiento. Hay que mantener un formato simple, corto y fácil de llenar. Deben establecerse criterios de aceptación antes de usarla. Hay que capacitar al personal que va a utilizar esta lista de chequeo para que pueda llenar cada uno de los campos de forma correcta y estandarizada. Y además se recomienda que cuando ya la lista o la hoja de chequeo está completa, se ponga a prueba, por así decirlo, se haga una pequeña verificación de que se entiende bien la redacción, de que no se dejó nada botado ahí de camino. Entonces se hace un pequeño simulacro, ¿verdad?, de aplicación, y inclusive se puede aplicar, ¿verdad?, en diferentes turnos antes de que ya quede oficialmente autorizada su implementación. De esta manera podemos ir ajustando y mejorando los enunciados, ¿verdad?, que ahí se coloquen para que sea lo más completa posible. Este es un pequeño ejemplo, al igual que vimos aquí, ¿verdad? Esto es otro ejemplo de listas de chequeo.
Básicamente son tablitas, por decirlo de alguna manera, donde se establecen pues los diferentes aspectos que nos interesa evaluar o verificar, donde van a haber lugares o espacios en blanco para el llenado, bien sea con una X, un check, con un sí, con un no, inclusive con espacios para observaciones si así fuera necesario. Es importante que este tipo de hojas, ¿verdad?, de verificación, que dicho sea de paso pueden recibir varios nombres: hoja de verificación, hoja de chequeo, checklist, a veces se le llama también. Y todos estos, ¿verdad?, no tienen una estructura cuadrada, por decirlo así, sino que cada empresa va a generar o a crear sus propias hojas de verificación dependiendo de las particularidades del entorno, del negocio, del liderazgo que haya. Pero sí podemos encontrar bastantes estructuras de base, ¿verdad?, para tener una idea de cómo podríamos crearlas. Y por acá les estoy habilitando, ¿verdad?, lo que decía hace un ratito, un enlace. De hecho, esta imagen que está en el centro es un video. No le voy a hacer clic porque si le hago clic se activa el video. Pero si tuvieran alguna situación que no les permite activarlo directo aquí en la presentación, pueden hacer copia del enlace que está abajo en texto, que es lo mismo, y ahí van a encontrar un video bastante puntual de cómo se puede crear o confeccionar una lista o una hoja de verificación. ¿Ok? Luego tenemos los histogramas. Vemos cuál es la forma, ¿verdad?, visual. Es esa imagen que tenemos por ahí, un tipo gráfico de barras. Esto es un histograma. Ahora, es un gráfico de barras que están unidas, pegaditas. Me devuelvo para que las puedan visualizar mejor. Están bien pegaditas, no hay espaciado entre barra y barra. Eso es clave. Es un resumen gráfico de un conjunto de datos. Funciona para visualizar la variabilidad de un proceso, y para dispositivos médicos o para el sector como tal, se podría utilizar para ver la distribución de mediciones críticas, por ejemplo, en temas de espesores, longitudes, resistencia, torque, y también para validar si los procesos cumplen tolerancias de especificación. Así que este tipo de herramienta, los histogramas, pueden ser de mucha utilidad para organizar una gran cantidad o volumen de información de manera gráfica, para observar la forma como se distribuyen los datos según su frecuencia y así tomar decisiones con base en ella. Se logra obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. Muestra el resultado o el impacto de un cambio en el sistema, identifica anormalidades examinando la forma del producto, y también podría ser de utilidad para comparar la variabilidad con los límites de especificación. Algunos consejos a la hora de elaborarla o de crear un histograma. Bueno, hay que recolectar un volumen suficiente de datos. Se recomienda que sea dentro de un rango de 30 a 50, por ejemplo, mediciones. Se deben utilizar intervalos del mismo tamaño, etiquetar claramente las unidades y las tolerancias, comparar la distribución con límites de especificación. Esas siglas que vienen ahí son los límites superiores de la clase o los límites inferiores de la clase. Y por supuesto, siempre todas estas herramientas hay que revisarlas con ingeniería para establecer una interpretación correcta, verificar si no hay sesgos, o sea, alguna falla o algún dato inconcluso, evitando desplazamientos o variaciones excesivas. Este otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede visualizar un histograma. Y aquí igualmente tenemos un videito para que ustedes puedan verlo finalizada la clase, de cómo se puede confeccionar uno haciendo uso de el Excel, ¿verdad?, que es una herramienta súper importante para el área de calidad. Bien, no sé si hay alguna preguntita hasta el momento con estas dos primeras herramientas, Joel. No, profe.
Bueno, sí, en esos videos ahí te muestran cómo montar las gráficas, ¿verdad? Sí, ahí va paso a paso de todo lo que se debe hacer. Ah, bueno, sí, está bien. Ujú. Eso sería. Ah, bueno, excelente. Muy bien. La tercera herramienta son los diagramas de Pareto. Y se observan, ¿verdad? O visualmente es como esa imagen que tenemos ahí mismo. En este caso vemos la diferencia con el histograma. Aquí las barras están separadas. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Están bien separaditas. Y además este gráfico de barras está acompañado también de un gráfico lineal, que es esa rayita roja. El color es indiferente, ¿verdad? Pero es una línea roja también. El concepto como tal de esta herramienta, bueno, es un gráfico de barras separadas que ordena problemas de mayor a menor frecuencia. A este tipo de herramienta también se le conoce como el gráfico 80-20 o la regla de 80-20, que indica que un pequeño número de causas, específicamente el 20%, genera la mayor parte de los resultados o problemas, el 80% de estos. En otras palabras, Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha, por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para calificar las causas, de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. Y de hecho, si ustedes ven en esta misma imagen, aunque ahorita vamos a ver otra imagen, vemos esa otra salvedad, que va a haber una colocación de los datos de más a menos, de izquierda a derecha. Por eso las barras más altas están o arrancan, por así decirlo, de izquierda y van en descenso hacia la derecha. Algunos ejemplos típicos para entender mejor el concepto de la regla 80-20 pueden ser: el 20% de los productos generan el 80% de las ventas, o el 20% de los defectos encontrados causan el 80% de los rechazos, y esto es algo comprobado. El doctor Juran, Joseph Juran, que era otro experto en calidad, fue el que desarrolló esta herramienta, ¿verdad? Y la función que tiene es priorizar las causas o defectos más importantes. O sea, de manera que si tenemos una lista de defectos, ¿cómo hacemos para determinar a cuáles les damos primera atención? Bueno, podemos aplicar esta herramienta para identificar cuáles pertenecen a la agrupación del 20% para atenderlo de primero, y se entiende que una vez resuelto se genera un impacto, un efecto rebote, llamémoslo así, de una solución del 80% de lo encontrado. Es súper interesante esto. ¿Cómo podemos aplicar Pareto a la industria de dispositivos médicos? Bueno, podría servirnos para determinar los defectos que generan más desperdicios, las causas principales de no conformidades o los equipos que generan más paros en la producción. La utilidad de Pareto, bueno, a través de su uso se puede detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación de ese principio de Pareto, que ya hablábamos del 20-80. Tiene una frase, ¿verdad?, muy particular esta regla, y es: pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos que realmente son graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas van a resolver el 80% del problema, y el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. Algunos consejos para poder fabricar o confeccionar un Pareto. Bueno, asegurarse de que los datos sean del mismo periodo y del mismo proceso para que sea algo congruente. Clasificar los defectos en grupos significativos, máximo de 8 a 10 categorías.
Ordenar siempre, siempre, esto es clave, de mayor a menor. Marcar visualmente el 80% para priorizar acciones y actualizar el Pareto semanal o mensualmente para validar las mejoras una vez que se han implementado. Recordemos que el objetivo que compartían todas estas herramientas era detectar problemas para darle solución. Otro ejemplo de Pareto, ¿verdad? Ahora, es súper importante que para entender a profundidad cómo es que esto se puede elaborar, pues ustedes de verdad saquen el chancecito para, ay, perdón, para, ¿qué pasó aquí? Para ver, ojalá bueno, los videos que yo les estoy compartiendo ahí en la presentación. Ahora voy a revisar porque aquí no se me visualizó el video de referencia, pero bueno, precisamente por casos así, porque a veces la plataforma, dependiendo de la conexión, algunas imágenes o videos no se cargan del todo, pero igualmente está el enlace abajo. Ok, el segundo, perdón, la herramienta número 4 se llama diagrama de causa y efecto. Puede recibir otros nombres como Ishikawa o espina de pescado. Esta es una representación gráfica que organiza causas potenciales de un problema a través del uso de líneas y flechas. Es una técnica de análisis en la resolución de problemas, muestra la relación que hay entre una característica de calidad y los factores que la causan y las posibles soluciones o contramedidas. Su función, entonces, es identificar y clasificar causas raíces. Para el área de dispositivos médicos podríamos aprovecharla si quisiéramos analizar problemas como fallas en esterilidad, desviaciones de torque, fallas en ensamblaje o contaminación durante el proceso. Algunas funciones de este diagrama: favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos. De hecho, no lo dije, pero este tipo de herramienta específica, recordemos, espina de pescado o diagrama de Ishikawa, como quieran llamarle, es una herramienta que se aprovecha más cuando es desarrollada por un grupo de personas, ¿verdad? Es más funcional cuando participan varios colaboradores de diferentes áreas. Permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Sirven para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta y se puede combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas. Algunos consejos para la elaboración de esta herramienta. Bueno, lo primero sería organizar las causas por categorías. Se recomienda el método de las 7 M's, que ya casi todo vamos a ver. Asegurarse de que cada causa sea observable y medible, no suposiciones. Realizar sesiones breves de lluvias de ideas con el equipo de producción o calidad. Evitar escribir causas demasiado generales. Usar los resultados para planear un análisis de causa raíz más profundo, utilizando, por ejemplo, el esquema de los 5 porqués, que también fue creado por Ishikawa. Ahí, para los que quieran ahondar en el tema de los 5 porqués, los invito a que puedan investigarlo fuera de la clase. Estas son las 7 M's de la calidad, pues el nombre obviamente surge de las palabras en inglés que empiezan en M. Aquí nosotros tenemos, permítanme ver si amplío un poquitito, por ahí, tenemos la materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente. Ay, mira, y me quedó tapadillo acá. Denme un segundito, por favor, porque se me cortó. Qué extraño, se me cortó aquí unas M's, dos M's, qué extraño. Denme un momentito, por favor. Un segundito para ver si... Ok, entonces ahí ya tenemos
las 7 M's como tiene que ser. Entonces decía que era materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, medición y administración, que de hecho 6 de las 7 a la hora de hacer la traducción coinciden, ¿verdad? Con que empiezan con la letra M, solamente administración no se pudo lograr, pero bueno. ¿Qué quiere decir o a qué hace referencia a estas 7 M's? En el caso de la materia prima, que hay que contemplar frente a un análisis de un posible problema de calidad si obedece a temas de los insumos utilizados, ¿verdad?, en la fabricación del producto, si es un tema de mano de obra, o sea, de las personas que se involucraron en el proceso, si es un tema de métodos, la forma en que se trabajó, si fue un tema de maquinaria, si es que los equipos y las herramientas, por ejemplo, están bien calibradas, tienen mantenimiento adecuado o no. En cuanto al medio ambiente, también habría que analizar condiciones del entorno, por ejemplo, humedad, la limpieza, la iluminación, si eso fue lo que generó, ¿verdad?, un problema en el producto. Si es un tema de medición, verificar los instrumentos utilizados a la hora de hacer mediciones, o si fue un tema de administración, ¿verdad? En la toma de decisiones, en el manejo del liderazgo, en la información que se suministró, la que falló, que tal vez pudo haber estado incompleta, que no era lo más fiel posible, etcétera. Desarrollando el uso, ¿verdad?, de estas 7 M's, se puede confeccionar un diagrama de Ishikawa, que es esto que vemos en pantalla. Lo que se hace es trazar una línea, ¿verdad?, horizontal en el centro, que va a estar siempre pegadita, por así decirlo, a la derecha, con un elemento que representa el problema que vamos a analizar. En este caso dice ventas estancadas. Y por encima de esta línea horizontal que hace alusión a la espina de un pescado, porque bueno, habría que tener un poquillo de imaginación, pero es que da la impresión, ¿verdad?, de que la forma de esta herramienta es como una espina de pescado. De hecho, permítanme mostrarles esta otra, ¿verdad?, otro ejemplo, donde si prestamos cuidado, tenemos varias líneas que están en forma diagonal a la central y representan las 7 M's. Dentro de cada una de ellas, que son como categorías, se van a desplazar o a trazar otras líneas que ya representan información más específica acerca de la categoría en cuestión. Esto nos va a permitir tener un panorama global de las situaciones que se están presentando. Recordemos que la idea es que participen varios colaboradores, porque la información que yo puedo tener tal vez sea muy limitada, pero si yo participo, ¿verdad?, de este proceso a compañeros de calidad, a operarios, a supervisores, etcétera, cada uno de ellos va a tener información y datos que van a alimentar de forma más rica esta herramienta, haciéndola más completa. Y esto pues va a promover una fácil toma de decisiones, inclusive, ¿verdad?, no es raro que estemos tal vez valorando un problema, pero la información que se aporta acá en las M's genere insumos para actuar de forma preventiva para otras situaciones que no se estaban valorando originalmente. Esta es una herramienta muy, muy interesante, muy bonita, entretiene bastante a la hora de trabajarla. Hago la salvedad, ¿verdad? Estas herramientas, hay algunas que ustedes, si tienen todos los datos, puede hacer que las desarrollen de forma bastante rápida, aunque no quiero que se malentienda que rápido no son 5 minutos, ¿verdad? Va a tomarles un tiempito, pero otras como esta, por ejemplo, tal vez requieran de varias reuniones para tener toda la información, porque inclusive a la hora de estar reunidos en la elaboración del mismo, puede hacer que surjan preguntas, ay, mire, y tal cosa, y tal asunto, y eso, ¿quién sabe cómo funciona? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Ah, mire, eso lo sabe Julano de tal, de la otra área, y habría que hacer otra reunión para que el otro
mencionado pueda participar y así generar la información que falta. Luego la herramienta número 5 son los diagramas de dispersión. Súper importante que vayamos viendo las imágenes que están presentes en la presentación, valga la redundancia, que nos permitan tener una idea, ¿verdad? Visualmente cómo se observa cada herramienta. En este caso, ¿verdad? Es un espacio o un área donde se colocan puntos, ¿verdad? La idea es que estos puntillos estén siempre lo más juntos posibles y generalmente van a tender a que si todo está dentro de los rangos normales, tengan un comportamiento como esa imagen, que están como en diagonal, van y tienen una conducta o un comportamiento de ascenso, van de menos a más, por eso tienen un movimiento, por así decirlo, como si estuviera despegando un avión, ¿verdad? Y entre más pegaditos estén los puntillos a nivel central del espacio de gráfico, es mejor, pero esto no siempre pasa. Podemos encontrar inclusive comportamientos totalmente dispersos, donde los puntillos están súper lejos uno del otro, no tienen una forma lineal, hay tal vez un grupo en una esquina, otros están en otra esquina, o sea, ya en eventos así tenemos o estamos frente a un escenario muy complejo que requiere, ¿verdad?, una atención inmediata, porque entonces lo que está aconteciendo no es nada correcto ni nada deseado para el negocio. Los diagramas de dispersión son gráficas que muestran la relación que hay entre dos variables. Se utiliza para estudiar la posible dependencia entre dos variables, características de calidad o causas de problemas relacionados con el Ishikawa. O sea, inclusive no es raro que de la información que obtenemos de una herramienta podamos aprovecharla para alimentar otra. La función de los diagramas de dispersión es identificar las correlaciones. Se utiliza siempre para pronosticar una variable en función de otra. Y cuando nos referimos al pronóstico, para que nos hagamos una idea, con ella en dispositivos médicos podríamos analizar si la temperatura ambiental afecta la viscosidad del material, si el tiempo de curado afecta la dureza o si la presión del molde influye en la calidad de piezas plásticas. Con datos que se han venido registrando, se puede pronosticar lo que podría ocurrir, ¿verdad?, en los próximos días, meses o años a través de esta herramienta. Algunos consejos para la elaboración de la misma: se definen la variable independiente, que es X, y la dependiente, que es Y. Se deben usar al menos 30 pares de datos. Hay que evitar mezclar datos de diferentes máquinas o procesos o turnos. No se deben forzar las conclusiones. La correlación no implica causalidad. Se debe complementar con un análisis estadístico si la relación aparece clara. Otro ejemplo de cómo podríamos también ver cómo se manifiesta, ¿verdad?, una gráfica o un diagrama de dispersión. En este caso, vale la pena aprovechar la información, como dice que es conocer la correlación entre dos variables, X y Y. Tenemos por un lado la tasa de defectos y por otro lado el tiempo. Ahí son dos variables y lo que se busca es ver cómo se relaciona una con otra. Aquí igualmente les dejo el videito para que lo puedan ver posteriormente y conozcan cómo es que se puede confeccionar un diagrama de dispersión. Luego tenemos los gráficos de control estadístico. Estos son gráficos con límites estadísticos para monitorear procesos en el tiempo. Sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Su función es detectar variaciones normales versus anómalas. En otras palabras, sirve para poder analizar el comportamiento
de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta en dispositivos médicos? Bueno, si quisiéramos controlar los parámetros críticos como dimensiones, torque, peso, presión, tiempos de ciclo y asegurar que el proceso se mantenga estable y capaz. Algunos consejos para su elaboración: se deben usar datos en orden cronológico y de la misma condición de proceso. Hay que asegurarse que el proceso esté bajo control antes de calcular los límites. No se puede confundir un límite de control con un límite de especificación porque son dos cosas diferentes. Se debe reaccionar solo a señales reales, por ejemplo, un punto fuera de límite, tendencias ascendentes o descendentes o patrones repetitivos. Se deben revisar las cartas de control al menos cada semana para mantener el proceso estable. Y de hecho, los gráficos de control son muchos. Los gráficos de control se alimentan de datos y para este particular hay dos tipos de datos. Tenemos los datos continuos, como se ve en la parte superior de esa imagen, y los datos por atributo. Para cada una de las categorías, por así decirlo, también se subdividen, ¿verdad?, en diferentes tipos de gráficos. Las que están encerradas en círculos son las que nos interesan mencionar. En el caso de gráficos de control con datos continuos, se aprovechan o se utilizan bastante lo que son los gráficos XR. Y en el caso de los gráficos de control con datos de atributos, se aprovechan para el uso de los gráficos P. Y ahorita vamos a ampliar estos dos. Los gráficos por variables continuas, era la primera categoría. A través de estos es posible medir la característica de calidad a estudiar. Estos gráficos son mucho más sensibles que los gráficos por atributos. Por esta razón, los gráficos de variables continuas son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Y los gráficos de este tipo son así como se muestra en la imagen. Vamos a tener dos límites, bueno, tres límites realmente. Esas líneas que ustedes ven como en amarillito, cafecito, ¿verdad? La parte de arriba o la línea que está en la parte de arriba, eso es un límite superior. La que está abajo, que en este caso coincide con el eje, es el límite inferior, y la que está en el centro es el límite central. Aquí, si ustedes observan, hay puntos que están unidos, ¿verdad?, con una línea continua. La idea del proceso o de la aplicación de la herramienta es que todos aquellos puntos que están bien cerquita del centro están en control. Los que se alejan un poquito no es que estén mal, pero habría que prestar atención por qué se están alejando. Lo que estaría re mal y que representaría un problema grave es que alguno de esos puntos que aquí no pasa en esta imagen se salga de los límites superiores o inferiores. Ahí sí tendríamos serios problemas que habría que abordar a nivel de calidad. Se mencionaba, ¿verdad?, dentro de los gráficos con variables continuas, los tipo XR, que son estos. Se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Cuando se observan estas gráficas es posible dar un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente y así detectar la presencia de causas especiales. Aquí lo importante en todo momento es que los gráficos siempre tienen que tener título, ¿verdad? No nos podemos poner ahí a pretender que la gente adivine qué es. Siempre deben estar bien identificados. Como se ve ahí, gráfico XR, que hace referencia a X es promedio y R es rango.
Y los gráficos de control por atributos, en estos particularmente se realizan solo si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o como conforme. En otros escenarios, en vez de usar esta terminología, se utiliza como defectuosos o no defectuosos. Respecto a las inspecciones para la característica de calidad considerada, los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de que sintetizan de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permite clasificar este como aceptable o inaceptable. Además, no suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente entendibles por los no especialistas y por los no expertos. Visualmente se ven igual que los gráficos por variables continuas. Lo que va a hacer diferencia es el tipo de dato que se está graficando. Dentro de la clasificación, ¿verdad?, de los gráficos de control por atributo tenemos los gráficos tipo P. Esa P hace referencia a los defectos o fracción defectuosa. Es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en el cual el porcentaje defectuoso del mismo se refiere. Al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestra grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso, y son recomendables solo valores P, o sea, valores de defectos inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Y también se visualizan igual que los anteriores. Aquí lo único que va a variar es el tipo de variable de dato, ¿verdad?, que se desea analizar. Igualmente aquí les facilito, ¿verdad?, un videito de referencia para que quienes quieran ahí ahondar en materia puedan de pronto replicar, ¿verdad?, los ejemplos que se explican en esos videos. Y la última herramienta de calidad es la estratificación. Específicamente aquí haremos referencia a los flujogramas que pues son o se ven como esta imagen, y vamos a ampliar. Los flujogramas, también llamados diagramas de flujo, son una representación gráfica de procesos mediante símbolos estándar que muestran pasos, decisiones, entradas, salidas y secuencias de actividades. La función es describir cómo se realiza un proceso paso a paso, visualizar la secuencia lógica del trabajo, identificar redundancias, errores o pasos innecesarios. Facilita la comprensión entre equipos, ingeniería, calidad y producción. ¿Cómo se aplica o podría aplicarse para industria de dispositivos médicos? Bueno, si nos interesara dar cumplimiento a alguna regulación de la FDA, de la ISO, hay que desarrollar este tipo de herramienta. Si quisiéramos validar procesos, controlar la calidad, las no conformidades y capa, o la producción y ensamble de un producto. Algunos consejos para elaborar este tipo de herramienta: hay que mantener la simplicidad, o sea, cuando se va a confeccionar uno de estos hay que pensar en que sea lo más simple y sencillo posible. Hay que usar verbos de acción, definir claramente el alcance, asegurar el flujo lógico, validar con quienes ejecutan el proceso, utilizar rutas de decisión claras, respetar estándares visuales, documentar versiones irresponsables y usar software adecuado para su elaboración. Ahora, cuando uno aprende o empieza a aprender a usar este tipo de herramientas, es bastante común que uno lo haga primero a mano, en un papel, ¿verdad? Ya después se puede hacer experto, obviamente, usando herramientas tecnológicas. Para el uso de este tipo de herramientas, los diagramas de flujo, se utiliza simbología. Y aquí encontramos algunas. Por ejemplo, el óvalo
se utiliza para representar el inicio o el fin de este diagrama de flujo. Se puede utilizar el rectángulo cuando queremos hacer referencia a un proceso o a una acción. El rombo cuando queremos referirnos a toma de decisiones. Flechas están, bueno, por doquier. Todos los símbolos siempre tienen que estar unidos a flechas, porque estos nos guían acerca de la lectura, la interpretación o el análisis del diagrama como tal. Y son, bueno, una gran cantidad de símbolos. Ahí ustedes pueden darse el tiempito para verificarlos y revisarlos. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede desarrollar uno de estos diagramas. En este particular hace referencia al control de entrada de materiales o de materia prima. Entonces vemos que está el óvalo donde se coloca la palabra inicio, y siempre debe existir otro que me indique dónde termina el diagrama, como vemos aquí que aparece el fin. Cada uno de estas simbologías, ¿verdad?, o figuras geométricas, llamémoslo así por el momento, tienen un significado que es el que vimos en la tabla anterior. Dentro de cada uno de estos símbolos se debe colocar palabras o frases cortas. Recordemos que hace un momento decía que tenía que ser lo más sencillo posible. Yo no puedo ahí ponerme a redactar una prosa, ¿verdad?, dentro de la simbología, porque entonces pierde el sentido. El diagrama de flujo lo que busca es guiar de forma fácil y clara a la persona que lo está utilizando para que haga un proceso correctamente, por ejemplo. Esto sí les digo que lleva mucha práctica, ¿verdad? Llegar a afinar la habilidad de hacer diagramas de flujo requiere práctica. No hay un tamaño específico, pueden ser así chiquititos como este. Hay otros diagramas que inclusive a veces se ocupan 2, 3 páginas, ¿verdad? Porque tal vez el proceso es muy largo, pero la idea es que todo esté bien detalladito y que las flechas nos guíen en la lectura para realizar una tarea específica. Igualmente, aquí está el video de referencia que me gustaría bastante que todos puedan tomarse el tiempito de ver esos videitos. ¿Alguna pregunta por el momento, muchachos, muchachas? Todo bien, profe. Bueno, Ok, gracias, Joel. José Carlos. ¿Vamos bien? Ok, excelente. Gracias por confirmar. Y ya lo que nos queda es poquitito, ¿verdad?, para finalizar la clase. Además de esas 7 herramientas de calidad, ellas no son las únicas, ¿verdad? Porque, bueno, para conocer todas las herramientas de calidad que existen actualmente, yo creo que ocuparíamos como 6 meses solamente para conocer eso. Pero sí son bastante conocidas en la industria. Adicional a esto, también encontramos herramientas estadísticas como los gráficos en general, ¿verdad?, que son una forma simplificada y eficiente de representar datos a manera visual. El gráfico o un gráfico habla más que 1000 palabras. Y de hecho existen varios tipos. Aquí nos centramos en estos básicos, que son los gráficos de columnas o gráficos de barras, que de hecho aquí también nos enfocamos solo en 2, pero hay varios tipos. Aquí solo hacemos la referencia a las barras simples y a las comparativas, los gráficos lineales y los circulares. Y por acá en la tablita también podemos darnos una idea de forma bastante puntual de cuál es la función principal de cada uno de estos gráficos, cómo se aplica y qué características visuales tienen cada uno de ellos. Inclusive para este mismo aspecto también les estoy aportando un videito que les puede guiar acerca de cómo se puede generar gráficos en Excel, gráficos generales. Puede ser que aquí hayan algunos compañeros que tal vez nunca se han animado a tocar Excel, ¿verdad? De pronto por ahí no han tenido oportunidad, no han tenido capacitación, o inclusive les da un poquillo de susto, ¿verdad? Porque todo puede ser.
pero yo de verdad les invito a que puedan intentar y esforzarse por desarrollar la habilidad del uso de este tipo de paquetes de Office que son gratuitos. En las empresas, en departamentos como calidad, son el pan nuestro de cada día. Son como el machete para un agricultor. Si usted no sabe usar el machete, ¿verdad? Ahí en la tierra, está perdido. Aquí igual, en calidad, si usted no sabe usar Excel, va a tener bastantes dificultades. Excel es bastante funcional, es una herramienta que lo acompaña a uno en todo momento, y para la parte de estadística vemos que prácticamente todas las 7 herramientas que vimos, todas se pueden desarrollar. Hay otras herramientas, pero son de paga. Por ejemplo, lo que es Microsoft Visio para lo que es la elaboración de los flujogramas. Eso es de paga, habría que comprar una licencia aparte, etc. En línea, en internet, podemos encontrar herramientas gratuitas, pero que tal vez las opciones que nos da son muy limitadas. Entonces Excel prácticamente en cualquier negocio, en cualquier empresa va a estar instalado por defecto, así que es lo más funcional aprender a utilizarla sí o sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Recuerden que pueden utilizar también el chat, ¿verdad? Para externar su participación. Ok, todo claro entonces, chicos, chicas. Toca, pero se le escucha el micrófono ¿Cómo? un poco distorsionado. Bueno, pues sí, soy yo. Qué pena, miras que No sé, yo creo. se le corta y no le entiendo. Si gusta me escribe para tener mejor idea de lo que estaba contándome o diciendo. Bueno, para lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Tenemos igualmente el examen ya disponible en pantalla, permítanme, perdón, en plataforma. Ahí está disponible. Cierra de hoy en 8, que es 3 de diciembre a las 12 del mediodía. Vienen 25 preguntitas, ahí préstenle cuidado, ¿verdad? Si entendieron la materia y hacen un buen repasito, van a ver que está bastante sencillo. Ok, José Carlos, ya le entendí. Sí, puede hacer la conexión, ¿verdad? No sé si otros compañeros me confirman que si se está escuchando bien, durante toda la clase se escuchó bien o no, para descartar que no haya sido yo. Sí, profe, sí se escuchó bien. Bueno, ok. Entonces sí, debe ser el compañero. Ahí tal vez la señal no es muy buena. Pero mucha calma. Por dicha está la clase grabada y usted puede hacer ahí el repaso de pronto de algún temilla que no logró escuchar bien. Ok. Bueno. De acuerdo. Excelente. Por aquellos, si se preguntan qué va a pasar para las próximas semanas por el tema de las fechas festivas y demás, les recomiendo que estén atentos a la información que los compañeros de servicio al cliente van a compartir en el grupo de WhatsApp. Ahí les van a pasar las fechas de cierre de IPEA y ahí pues se darán cuenta si les afecta o no les afecta para efectos de la clase. Cualquier cosita, ¿verdad?, que surja en el transcurso de la semana, recordemos utilizar los medios oficiales de comunicación, que en mi caso es correo electrónico de IPEA. Así que si no hay preguntas o comentarios, eso sería todo por hoy. Agradecerles el ratito que le dedican a las clases en vivo, los que tienen el chance de hacerlo, y los que nos ven en diferido, pues animarlos a que también continúen con el esfuerzo, con el cumplimiento de las actividades, porque vean que ya estamos a la mitad del programa y esto verdaderamente se va rapidísimo. De mi parte sería todo. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Chao.